Bueno,
Estimados participantes, muy buenas noches. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado, sí. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. En esta oportunidad estamos llevando a cabo el curso de inspección sanitaria en cámaras. Y nos acompaña con la ponencia es el ingeniero tecnista Diego Fernando Silva. Antes de comenzar, voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante toda la ponencia, al menos que el ingeniero solicite su participación. Y cualquier duda o consulta respectiva se estará realizando al finalizar. Asimismo, cualquier duda del material, clase o certificado estaré dejando el contacto en el chat. Sin nada más que decir, ingeniero o tecnista, muy buenas noches. Le doy el pase. Puede presentar. Bien, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes, pidiendo las disculpas del caso por la demora. Quiero agradecer en primer lugar a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brinda esta noche, bueno, tarde-noche, de poder compartir con ustedes un poco de experiencias y conocimientos sobre el tema de inspección en mataderos. Ese es el término en realidad, ¿no? El término camales ya pasó a digamos que hace mucho tiempo ya dejó de tener esa terminología, ahora se llaman mataderos de acuerdo a la última normativa que tenemos de lo que es todo lo que es el faenamiento de animales domésticos, ¿no? Entonces, vamos a ver esta noche todo eso. Vamos a ir viendo primero la parte un poco teórica, la parte de letras, que también es fundamental para ir entendiendo, y luego vamos a ir explicando con algunas imágenes algunos casos que se puedan presentar o que son de mayor frecuencia en lo que viene a ser, en este caso, el faenamiento, ¿no? Lo que les decía, ¿no? De acuerdo a cuando hablamos de la inspección sanitaria, ya hablamos de mataderos. Esto está descrito dentro del Reglamento Nacional, perdón, dentro del Reglamento Sanitario de Faenamiento de Animales de Abastos, ¿no? Esto a nivel de Perú, que ya tiene una aprobación con decreto legislativo número 1059, que es de la Ley General de Sanidad Agraria, y su reglamento aprobado con decreto supremo número 018 del 2018, ¿no? Entonces, ya existe una normativa justamente y también está regulada al reglamento de inocuidad agroalimentaria aprobado con decreto supremo 004 del 2011 del Ministerio de Agricultura, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ya no se considera como camales, sino como mataderos o centros de beneficio. Ese es el nombre con el cual se le conoce hoy en día a estos lugares en donde se hace el proceso de faenamiento, faenamiento, ¿no? El cual tiene todo lo que hemos ido mencionando, los reglamentos y las normativas que están previstas, tienen como objetivo establecer una secuencia de acciones y responsabilidades para la supervisión y evaluación sanitaria del faenamiento de animales de abastos de la carcasa, vísceras que serán destinadas para el consumo humano, con la finalidad justamente de mejorar los servicios, con la finalidad de mejorar la amplitud del trabajo, de las actividades que se realizan dentro de un centro de faenamiento, se ha propuesto justamente este reglamento sanitario de faenamiento de animales de abasto para reglamentar, ¿no? Para reglamentar. Ahí está. Ustedes búsquenlo como reglamento sanitario de faenamiento de abastos para Perú, y ahí va a estar todo el reglamento de manera detallada, de manera muy clara y muy precisa de todo lo que las funciones que cumple un matadero, las funciones que cada uno de sus integrantes como ente regulador de que se cumpla este reglamento, tienen cada uno del personal que trabaja dentro del camal. Entonces, está muy bien descrito, está muy bien eh, digamos, está muy bien normado, donde te da claramente todos los procedimientos que se debe seguir y la forma adecuada que se debe seguir. Eh, yo como ingeniero zootecnista también he sido parte por un poco más de 2 años
un administrador de un matadero, ¿no? Que justamente me agarró con esta normativa, cambió la denominación de matadero camal. Tenemos que hacer todo el cambio de la documentación con la finalidad de que SENASA nos pueda dar las autorizaciones correspondientes. Pero tenemos que tener en cuenta un aspecto fundamental. SENASA te da la autorización para el funcionamiento, ¿ya? Pero también hay otras entidades como la Autoridad Nacional Ambiental que te va a dar también los permisos correspondientes porque hoy en día los mataderos deben cumplir unas normativas sumamente y tienen que ser amigables con el medio ambiente. Así que eso también tenemos que tener en cuenta. Algunos requisitos indispensables para proceder al beneficio del ganado, ¿no? Hablamos del ganado, en este caso, ganado porcino, ganado vacuno, equino, perdón, equino, sí, ovino y caprino, ¿no? Y algunas otras especies, como también las avícolas, pero en este caso está separado, ¿sí? El reglamento. Primero, lo que tenemos que tener en consideración cuando hablamos de un proceso de inspección sanitaria dentro de un matadero, tenemos que tener en cuenta que el local esté autorizado. ¿Quién lo va a autorizar? La autorización de funcionamiento sale de SENASA, ¿ya? Puede tener los permisos de funcionamiento de las autoridades locales, pero ese funcionamiento simplemente es como parte de un requisito para que la autoridad local está dando el visto bueno para que pueda funcionar. Con eso, obviamente, hará su solicitud para que sea autorizado es el CAMAL y la autorización lo va a dar, la autorización de funcionamiento ya específica como tal lo va a dar SENASA. Nadie más, ninguna otra autoridad. ¿Quién le puede quitar, aparte de SENASA, le puede quitar, por ejemplo, la Autoridad Nacional Ambiental, le puede quitar la autorización si no tiene un programa que esté relacionado con la no contaminación de las aguas o el tratamiento que van a recibir las aguas servidas, ¿no? Entonces, eso obviamente tiene carácter de, pero automáticamente el ANA, en este caso, comunica a SENASA y SENASA hace la inspección para, en este caso, quitar la autorización. Son los únicos que pueden hacer este trabajo, ¿no? Que el local cuente con un programa para evitar o mitigar algún tipo de daño ambiental. Lo que ya les venía diciendo. Si hay el programa, pero no se está cumpliendo, automáticamente el ANA puede solicitar a SENASA que haga una inspección y que le quite la autorización. Entonces, normalmente las inspecciones que se van a hacer en los mataderos son inspecciones inopinadas, es decir, de que no saben que van a llegar. ¿Por qué? Porque la intención es agarrar, digamos así, con las manos en la masa. Si yo aviso, obviamente yo voy a arreglar, voy a prepararme para la visita y eso no es la idea. La idea es ver que el funcionamiento diario esté o no la autoridad, en este caso SENASA, juntamente con el ANA, se dé o no se dé ese procedimiento, se dé de acuerdo a cómo viene funcionando de manera diaria, de manera normal. Eso, por eso las inspecciones se hacen de manera inopinada. Que en dicho local se emplee buenas prácticas de manufactura, ¿no? De que no solamente por parte de SENASA pueden tener algún tipo de capacitación, sino también de entes externos que tengan la autorización para realizar la capacitación de buenas prácticas de manufactura, ¿no? Eso es fundamental, porque si no, no vamos a saber cuál es el procedimiento adecuado que se debe realizar durante un proceso de faenamiento, ¿no? Luego, tenemos que tener en cuenta que dicho local cuente con un sistema de análisis de peligro y puntos críticos de control que es conocido como HAF, ¿no? Esto también es sumamente importante. Todo esto son requisitos hasta aquí fundamentales para que se pueda dar la autorización. Si no hay esto, la autorización no se va a dar. Y si por X motivo, cuando tengas una inspección a tu establecimiento,
y ya esté desfasado alguno de estos documentos, automáticamente SENASA te va a mandar una llamada de atención para que lo actualices, te va a dar un periodo de tiempo para que hagas el proceso de actualización y si no lo hiciste, te puede quitar la autorización. ¿Ya? ¿Qué más? Tienes que tener que el personal cuente con certificado médico. Esto es sumamente importante porque a partir de ahí se hace un proceso de manipulación que está dentro de lo que es las buenas prácticas de manufactura. Tienen que tener un certificado de manipulación de alimentos. O sea, recuérdense que todo lo que sale del camal municipal, o perdón, de los mataderos municipales, independientes, privados, van directamente al consumo humano. Entonces, tenemos que hacer de que el producto salga de calidad, ¿no? Sin ningún tipo de contaminación y sin ningún tipo de riesgo de enfermedades que se puedan contagiar por consumir ese alimento. Tiene que haber la presencia de un médico veterinario, esto es fundamental. En mi caso, yo tenía un médico veterinario, yo era el administrador, yo hacía toda la parte administrativa, la parte documentaria, el despacho eh, con el documentario y el médico veterinario hacía el despacho y el análisis clínico respectivo antes, durante y después del procesamiento, ¿no? La utilización de agua potable, esto es fundamental, se tiene que utilizar agua que esté potabilizada, que nos permita decir de que no va a haber ningún tipo de contaminación de la carne que va a salir de la zona de faenamiento, más al contrario, el agua lo que nos debe ayudar y nos debe permitir es a limpiar, más no a contaminar y que exista también un sistema de tratamiento de desagüe, esto también es fundamental. Si el ANA puede actuar de manera independiente, puede ir de manera independiente, o si no, la Autoridad Regional del Agua también puede hacer la visita, porque obviamente hay afluentes que de repente pueden verse alterados o contaminados. Entonces, bajo esa premisa tiene que haber un tratamiento de las aguas hervidas para que esas aguas lleguen en perfectas condiciones al lugar de afluente en este caso, ¿no? Y que los animales ingresen obviamente con su respectiva certificación. ¿Qué certificados debe tener un animal al momento de ingresar? Certificado de vacunación, debe tener, dependiendo la especie y en la zona, el certificado de vacunación debe estar en base a eso. Debe tener un certificado de animal libre y un certificado de transporte, ¿no? Todo eso se hace obviamente el trámite en SENASA y con los documentos primeros mencionados. Si tienes todo eso, automáticamente SENASA te va a dar tu certificación de transporte para que sea trasladado al CAMAL y cuando tengas algún tipo de control no tengas ningún inconveniente. Esos mismos documentos ingresan de manera original al establecimiento para hacer el archivamiento respectivo. ¿Ya? Si, ¿para qué sirve este archivamiento respectivo? Para que en algún momento, si sale, supongamos que se venda una carne de mala calidad, de dudosa procedencia, no se sabe de dónde ha salido, entonces nosotros tengamos la documentación correspondiente para poder hacer el descargo de que esa carne no salió en ningún momento de este matadero o establecimiento de beneficio. ¿Ya? Como les digo, vamos a ir primero viendo un poco la parte de letras y ya vamos a ir después describiendo un poco más ya la parte con imágenes, casos que se puedan presentar, ¿no? ¿Cuál es la situación actual del servicio veterinario en el caso de mataderos a nivel de Perú? Los mataderos contratan a los médicos veterinarios inspectores, ¿sí? Y SENASA destaca en cada matadero a médicos veterinarios supervisores, ¿ya? Hasta aquí todavía se viene trabajando con que el establecimiento es el que contrata al médico veterinario para el proceso de faenamiento, ¿ya? Pero SENASA, obviamente, por todo lo que es sanidad animal, tiene un inspector sanitario, un encargado de todo lo que es la supervisión
de los mataderos, pero al mismo tiempo también tiene un área de inocuidad donde hay un especialista y él también apoya en el sentido del proceso de manipulación en este caso, de órganos, de carne, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos hacen la supervisión de manera conjunta, pueden pedirle en el caso a las autoridades ambientales para que haga el acompañamiento. Las autoridades ambientales, por su lado, también de manera independiente pueden hacer un proceso de inspección para determinar cómo está la calidad del agua que ingresa al matadero y cómo es la calidad del agua que sale hacia los afluentes, ¿no? Entonces, en el caso de los médicos veterinarios hasta hace unos años simplemente contratabas un médico veterinario, pero hoy en día tienen que aprobar un curso de todo lo que es el proceso de beneficio de animales de abasto, ¿ya? Ese curso lo imparte SENASA. Es un curso de actualización que es calificado. Solamente los que aprueban el curso ingresan o son o están habilitados para poder ser inspectores sanitarios dentro de un matadero, ¿no? En el caso de que no aprueben, simplemente lo único que pueden cumplir es la función de apoyo, más no ser médicos veterinarios o inspectores sanitarios, cuál es la denominación adecuada en este aspecto. Se supone que hasta cierto punto, en algún momento, los médicos veterinarios, de acuerdo al reglamento de faenamiento de animales de abasto que vimos inicialmente, los médicos veterinarios en algún momento van a pasar a ser empleados de SENASA. ¿Por qué motivo? Porque la idea es de que SENASA tenga un control absoluto de los procesos de faenamiento que se estén haciendo. Entonces, digamos que la supervisión, ya como son trabajadores directos en este caso, del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, entonces el monitoreo y seguimiento va a ser mucho más exigente, ¿no? En este caso, el centro de faenamiento o el matadero no va a pagar al médico veterinario. Lo único que va a encargarse es de algunos gastos que pueda incurrir, como temas de alimentación, temas de gastos menores, ¿no? Porque la idea es de que, de acuerdo al reglamento, de que los médicos veterinarios sean pagados por SENASA para tener una uniformidad de criterios en el faenamiento y el procesamiento del mismo, ¿ya? Entonces, eso es lo que se tiene hoy en día. ¿Cuál es la situación actual del médico veterinario? La carne que sale de los establecimientos beneficiarios deben conocerse a ciencia cierta si es un excelente alimento. Esa es la función que cumple el médico veterinario de garantizar de que la carne que está saliendo en óptimas condiciones para el consumo humano. Solo se tiene a partir de obviamente solamente van a estar reconocidos y certificados para el ingreso a un establecimiento de expendio, como los mercados, supermercados, aquellos animales que se encuentren sanos y que hayan sido beneficiados de la manera correcta, que hayan sido beneficiados de la manera adecuada. Aquellos animales que no fueron beneficiados o que fueron beneficiados con crueldad, obviamente no pasarán ese proceso. Entonces, él es el encargado de hacer la inspección antes mortem, de ver de que los animales que estén en perfectas condiciones, caminen bien, no tengan ninguna dificultad, de descartar la presencia de algún tipo de enfermedad. Durante el procedimiento, el médico veterinario, una vez que el médico veterinario terminó todo el procesamiento de inspección antes mortem, autoriza a que se inicien las actividades de proceso de faenamiento, se hace el proceso de faenamiento como tal y lo que pasa después es de que él está encargado de ver de que todo el procesamiento se dé de la manera correcta. Eso es lo que se debe hacer. Entonces,
Eso es lo que él ve, de que los animales hayan sido aturdidos de una manera correcta, de que haya sido el desangrado apropiado, de que el proceso, por ejemplo, en caso de cerdos de pelado, de escarificación, sea el óptimo, que el agua no esté sucia, no esté contaminada, de que los animales tengan el menor contacto posible con el suelo, de que el proceso de que desvisceración sea el prudente sin romper ningún tipo de órgano, ningún tipo de la parte intestinal para evitar contaminación con la materia fecal. Todo eso lo ve el médico veterinario. Y obviamente después de identificar si existe algún tipo de parásito en zonas específicas que ya están obviamente determinadas, ¿no? Todo esto todo esto es lo que tiene que ver el médico veterinario durante el proceso de la autorización del médico veterinario. Los médicos veterinarios dentro de la práctica privada que deseen participar en actividades oficiales relacionadas al faenamiento de animales deben obtener la autorización sanitaria de SENASA. Hoy en día ya es así. El que no haya aprobado, el médico veterinario que no haya aprobado el curso de beneficio o de todo lo que es el tema de beneficiamiento de animales de abasto, ese personal no está contratado. ¿Cuál es el procedimiento hoy ahora? Supongamos que sea un matadero municipal. El matadero municipal llama a una convocatoria. Esa convocatoria se van a presentar obviamente los médicos veterinarios. Lo primero que tienes que ver es de que el médico veterinario obviamente esté habilitado, ¿no? Que esté colegiado y que esté habilitado. Ese es el primer requisito que debe tener un médico veterinario. Lo segundo es de que el médico veterinario obviamente tiene que, si no cumple por lo menos con la experiencia mínima requerida, de acuerdo a las disposiciones que manda, en este caso la entidad municipal, lo que mínimo que exige es de que haya por lo menos aprobado el curso. Si aprobó el curso, ese personal está apto para ser contratado. Una vez que ya esté todo esto, contratas y antes de hacer el contrato, se envía, perdón, la municipalidad envía a SENASA el personal que está pensando contratar. Entonces, lo que se va a hacer en este caso con SENASA es hacer un proceso de corroboración de la información. ¿Ya? Ellos pueden presentar un certificado de que han aprobado el curso de beneficiamiento de animales de abasto, ¿ya? Simplemente lo que se va a hacer en este caso es la corroboración de esa información. Por eso se envía esta información a SENASA para que SENASA nos dé la autorización para contratar a ese personal. Si SENASA nos da la autorización para contratar a ese personal, quiere decir de que la documentación que presentó es una documentación verídica, ¿no? Entonces ya nos autoriza, SENASA nos manda y nos dice, estás autorizado a contratar a este médico veterinario. No hay ningún inconveniente, no hay ninguna observación y puedes contratarlo. Entonces se hace ya la contratación de ese médico veterinario y automáticamente ya empieza a cumplir con sus funciones. Él llega y automáticamente ya sabe desde qué momento tiene que hacer todo el procedimiento antes, durante y después. ¿Sí? Requisitos y condiciones que deben tener los médicos veterinarios para ser autorizados. Lo que ya les decía, en primer lugar, que sea un médico veterinario colegiado y que esté también habilitado, que haya aprobado las capacitaciones y evaluaciones periódicas que efectúa SENASA. No solamente es de que ya te certificaste, ya aprobaste y ya tienes digamos, tu autorización para ser inspector sanitario. En este caso, SENASA te va a poner obviamente periodos en los cuales tú tienes que acercarte
con la finalidad de volver a ser reevaluado y ver si te siguen dando la autorización para cumplir con esa función, ¿sí? Preferentemente tener una experiencia activa en relaciones de faenamiento de abasto mínimas de 1 año. Dentro de lo que es experiencia específica relacionada a faenamiento, se puede considerar aquellas actividades en las cuales haya participado como auxiliar o apoyo durante el proceso de faenamiento, ¿no? Suele suceder de que en algunas mataderos se tiene un auxiliar o un apoyo del médico veterinario, ¿no? Que es en este caso el que cumple ciertas funciones o le delegan ciertas funciones dentro del proceso, sobre todo en aquellos camales en donde el médico veterinario es inspector y administrador al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, cuando cumple esa función, se suele poner a un ente de apoyo. Simplemente el médico veterinario lo que hace luego de que el apoyo ya hizo una inspección previa, hace la corroboración de esa inspección y determina si la carne está o no apta para el consumo, ¿no? Por otro lado, es no tener conflictos de intereses directos o indirectos, ni incompatibilidad para la ejecución de actividades para la cual fue autorizada, tales como ser propietario, ser accionista o ser representante legal o vinculación familiar. Obviamente, estos tipos, lo que nos normalmente se llama a problemas de, bueno, de los conflictos a nivel, por ejemplo, de entidades que están pegadas al gobierno, ¿no? Es obviamente no se puede contratar a personas que sean familiares, personas que estén vinculadas al dueño, al propietario, que sean accionistas, que sean inversionistas. Esas personas no pueden ser parte de ese matadero, de ese matadero municipal. Suele pasar de que de repente estamos dentro de una jurisdicción, un distrito y casi todos son familia. Entonces tenemos que obviar esa situación. Sabemos que nuestro familiar necesita trabajar, sabemos que necesita laborar, sabemos que necesita esforzarse, generar sus ingresos, pero para evitar algún tipo de, digamos, malos entendidos, evitamos esto de acá. Ustedes saben que cuando hay este tipo de acciones puede haber un tema de favoritismo. La carne no está buena, pero igual le doy pase porque lo que me interesa es de que haya el ingreso, ¿sí? ¿Cierto? Pero justamente lo que se quiere evitar es eso, ¿no? Se quiere evitar es eso. Pero esto obviamente también puede estar previamente ya sujeto a una evaluación a nivel de SENASA, ¿no? De repente no hay más médicos veterinarios que tengan el tema de autorización y obviamente SENASA tendrá que de repente acudir a la firma de algún tipo de compromiso ético para que se cumplan las funciones de acuerdo a la establecido en el reglamento de faenamiento de animales de abasto. Entonces, eso es fundamental, ¿ya? Eso es fundamental. En el caso de no estar, tampoco tiene que tener problemas para estar, sobre todo para temas de contratación con el Estado, no tiene que tener ningún tipo de inhabilitación para contratar con el Estado. En el caso, si es privado, no hubiese ningún problema, ¿no? Pero de igual manera, si hubiese alguna sanción que involucre a la parte privada, también se tiene que tener en consideración. Tengamos en cuenta de que hoy en día todo ya está bajo un sistema, que nosotros entramos a revisar en los diferentes sistemas, podemos incluso ir a SENASA y, como les decía, se envía la documentación del médico veterinario a SENASA y SENASA, por ejemplo, te puede decir, sí, está autorizado para a realizar el proceso de faenamiento, pero está inhabilitado por, no sé, 5 años por prácticas antiéticas, ¿no? Te va a decir, sí, o sea, no lo contrates porque tiene una sanción de 5 años por problemas antiéticos. Después de le falta cumplir, te mandan no las especificaciones, así te las envían. Le falta todavía por cumplir, no sé, año y tantos meses para que se cumpla la sanción. Después de eso podría ser considerado, ¿no? Ya te mandan incluso con toda esa información.
¿no? No estar sancionado por SENASA en los últimos 5 años, contando desde la fecha de la presentación de la solicitud. Esto también es importante. SENASA, en este aspecto, al menos en la zona en la cual estoy, es sumamente rigurosa. No te deja, no te permite de que ningún médico veterinario por algún tipo de falta administrativa o por falta de ejecución de labores antiéticas no los permite trabajar. Así de simple, ¿no? Lo que llaman es normalmente, lo que hacen es de que en el caso de que no hubiese un médico veterinario que tenga esto, ya nos ha pasado en algún momento en que se ha llamado una convocatoria abierta. Ese personal se les ha preguntado si están dispuestos a llevar el curso de SENASA. El que apruebe, obviamente, con mejor nota es el que va a ser contratado. SENASA se encarga de todo el proceso de capacitación. Es una capacitación, en este caso, intensiva, es sumamente rápida, las evaluaciones son rápidas y en un mes el que haya aprobado con la mejor nota nos dicen, nos mandan diciendo el que debemos contratar a ese personal porque ha sido el que ha aprobado de manera satisfactoria. Los otros nos dirán, han sido aprobados, pero ya para otro proceso, a no ser de que el que ha aprobado de manera satisfactoria decida de repente no tomar el cargo encomendado, pueden ya considerar de acuerdo, en este caso, al orden de mérito, ¿no? Y cumplir obviamente con el reglamento de faenamiento de animales de abastos y las modificaciones que se puedan realizar a posteriori. Hasta aquí solamente ha habido una pequeña modificación en ese reglamento en cuanto a la categorización de los establecimientos, ¿no? Hay tres tipos de categorización, A, B, C. La es la primera categorización, que son denominados por decir mini establecimientos, medianos establecimientos, la B, y la C, grandes establecimientos, ¿no? Funciones que cumple en este caso el inspector sanitario. El inspector sanitario, en primer lugar, el médico veterinario cumple una función de inspección sanitario, en este caso interno, dentro del camal. Y SENASA, al mismo tiempo, el supervisor también cumple la función, en este caso, de inspector sanitario externo, ¿no? Entonces, ambos tienen como función la inspección de las carnes de los mataderos que están destinados a proteger el tema de la salud humana. Esta es realizada por los médicos veterinarios, en el caso de entidades estatales, que estén autorizados obviamente por SENASA. La función principal es la de cumplir su labor, servicio y apoyo de acuerdo al Código Sanitario, Reglamento Sanitario de Alimentos y las resoluciones circulares sobre el material emanadas de la autoridad sanitaria. En otras palabras, los médicos veterinarios, ya sean inspectores internos o externos, lo que deben cumplir como principal función es de que se respete el Reglamento Nacional de Faenamiento de Animales de Abasto. Eso es lo que tienen que hacer. Ese reglamento se debe cumplir al pie de la letra, tal cual está. No nos debemos saltar en ningún momento, ningún procedimiento. Por decirlo, voy a hacer un poco más rápido de esta manera. No, simplemente se debe cumplir tal cual. Digamos que el cumplimiento de ese reglamento no es negociable, por así decirlo. Así que tiene que cumplir eso. Las actividades del médico veterinario consisten en efectuar un control minucioso de los animales antes, durante y después, lo que les vine diciendo, el examen antes de faenamiento para identificar y aislar animales enfermos, durante para que se den los procesos de faenamiento de manera adecuada y el posterior que se dé ya algún tipo de enfermedad o algún tipo de agente patógeno que pueda generar algún tipo de transmisión de enfermedades zoonóticas al hombre, ¿no?
Es también como función principal el aspecto de que las carnes e higiene de los mataderos municipales, ¿no? De los mataderos, en este caso, municipales, privados, independientes, etcétera, etcétera, ¿no? El médico veterinario o inspector sanitario que conoce las enfermedades y tiene la formación para aspectos de tema de salud, es la persona más adecuada para realizar estos procesos. En este caso, por ejemplo, nosotros los ingenieros zootecnistas podemos llevar el proceso, el curso que llevan los médicos veterinarios, pero en este caso nosotros no estamos autorizados, ¿ya? Por un tema de formación académica. No estamos autorizados para ese fin. Sí, lo que no para lo único que nos serviría ese certificado es simplemente para nosotros poder de repente seguir los procedimientos desde el punto de vista administrativo y desde ese punto de vista nosotros hacer de que el médico veterinario cumpla con los procedimientos y sanciones que se pueda dar desde el establecimiento como tal, más no con la finalidad. Nosotros no firmamos ningún tipo de documentación, nada, absolutamente nada firmamos nosotros como si fuésemos inspectores sanitarios. Los únicos que firman como inspectores sanitarios son los que tienen la denominación o la profesión de médicos veterinarios. ¿Qué más tiene que ver el médico veterinario dentro de lo que es aspectos de inspección de carnes e higiene? Es que el matadero, toda la responsabilidad del faenamiento sobrecae sobre él. Es él el que tiene que asegurar de que se apliquen buenas prácticas de higiene y de limpieza durante el proceso de inspección. Antes mortem, durante y obviamente post mortem. Post mortem lo que hacemos es asegurar que la carne o esté aprobada para el consumo humano, ¿ya? Que el proceso de manipulación se haya realizado con todos los estándares de higiene. De esta manera aseguramos de que la carne que está saliendo del matadero sea una carne de alta calidad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en consideración. ¿Sí? A ver. Y finalmente, para ir acabando esta parte, y ahí vamos a ver un poco de aspectos, ¿no? Los procedimientos dentro de un camal, en este caso, los animales son examinados por el médico veterinario. Si estos están sanos, obviamente estarán dentro del corral del descanso antes del turno de sacrificio. Acá había cuando hago normalmente este tipo de capacitaciones sobre el tema de faenamientos, siempre hay una pregunta. El animal tiene que estar mínimo 12 horas antes para que realice el periodo de descanso, ¿no? En el mejor de los casos, la idea es de que esté 24 horas, ¿ya? Para que haya un adecuado ayuno, haya un adecuado descanso, pero el reglamento mínimo nos pide de que esté 12 horas en el establecimiento antes del inicio del faenamiento. ¿Qué quiere decir? Si empiezo el faenamiento a las 7 de la mañana, el último ingreso debe ser a las 7 de la noche. Pasado las 7 de la noche ya no se aceptan ningún tipo de ingreso, a no ser de que sea un animal que haya sufrido algún tipo de accidente y que tenga que ser beneficiado por un tema de emergencia. Caso contrario, pasado esa hora ya no se acepta. Aquí venía un poco la controversia porque dentro de lo que es el reglamento de faenamiento, se decía de que el médico veterinario tenía que estar en todos los procedimientos, incluyendo el tema del ingreso. Obviamente, si nosotros empezamos a sumar las horas de trabajo, muchas veces superaban, ¿no? Porque normalmente la hora de ingreso, se tiene un horario de ingreso, que es luego del faenamiento, que normalmente debe ser entre las 3 o 4 de la tarde. Después de eso hay ingreso de animales. Entre las 3 y las 7 de la noche debe darse el tema de ingreso. El médico veterinario obviamente no se tendría que quedar, porque ya cumplió con su horario de trabajo, ya cumplió. En este caso, el administrador tampoco cumple esa función. Por eso se tiene que tener un vigilante que esté capacitado
para el tema de los ingresos, el tema documentario, el tema de los ingresos, de que los animales hayan llegado en perfectas condiciones. Él es el que va a dar el soporte. Lo otro que puede ser es de que tengamos un apoyo a nivel de médico veterinario y que este apoyo ingrese normalmente 3 horas o 4 horas después del inicio del faenamiento. ¿Ya? ¿Para qué? Para que luego del trabajo, luego de terminado todo el proceso de faenamiento, el, el médico de apoyo sea el que haga el proceso de recepción de los animales, en el caso de que hubiese un médico veterinario de apoyo. ¿Ya? Luego, eso es un tema ya, ¿no? Entonces, lo que sí se ha quedado como dentro de las reuniones de coordinación es de que el personal de vigilancia tiene que ser un personal que esté 100% capacitado para el tema de recepción. Y ya sabe perfectamente. Cuando tú tienes muy bien a tu personal capacitado, no vas a tener problemas después. Si viene un animal, si ya el usuario no va a venir pasado las 7 de la noche a querer dejarte un animal en la vida, porque ya sabe que el personal está preparado para ello y por ende, pasado las 7 de la noche ya no hay ingresos. Así de simple, ¿no? Entonces, eso el médico veterinario tiene que ver qué es lo que vamos a hacer. Normalmente el proceso de faenamiento, ya el proceso de faenamiento como tal, empieza con el aturdido del animal, donde generalmente se hace un disparo con bala cautiva, es decir, con un vale de aire o una pequeña descarga eléctrica. Luego es lavado el animal, dependiendo de la especie, pasa por el proceso de escarificación o simplemente colgado e inicia el proceso de pelado o extracción de piel. Luego, bueno, antes de eso, obviamente el proceso de desangrado o desolle, ¿no? Que es el proceso de la eliminación de la sangre, el desangrado para hacer de que obviamente mejore la calidad de la carne. Luego de eso, pues, el proceso escarificado, pelado, la desvisceración y luego ya lo que es el pesado finalmente, ¿no? En resumen. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, lo primero es la inspección antes mortem, eso lo hace el médico veterinario. El médico veterinario, en algunos casos ya se utiliza la tecnología, los reportes ya están colgados bajo un sistema. El médico veterinario de apoyo o el personal de vigilancia, lo que hacen es, en este caso, lo que hace el personal es colgar en qué situaciones llegó, cuántos animales llegaron caminando por su propio pie, con si hubo algún lesionado, etcétera, etcétera. Y eso es lo que verifica el médico veterinario. De ver de algún animal que tenga cierta dificultad para caminar, automáticamente el médico veterinario tiene que hacer algún tipo de palpación para determinar con precisión de que los animales que van a ser beneficiados estén 100% sanos. ¿No? De la misma forma se hace en el caso de ganado bovino. Ya una vez que se hizo la autorización, se les hace un proceso de limpieza, ¿no? De bañado para que eliminar un poco el exceso que puedan tener en este caso, de suciedad que puedan tener. Algunas inspecciones adicionales de considerarlo el médico veterinario para determinar la presencia de algún tipo de enfermedad. Entonces, eso ya. Y finalmente ya el procesamiento de faenamiento, ¿no? El proceso de aturdimiento, en este caso el aturdimiento se puede hacer con esta pistola, que es una pistola que, lo que decía, de bala cautiva, es decir, una bala de aire, que se le hace la aplicación, en este caso a nivel del cerebro, con la finalidad justamente de aturdir o algún tipo pinzas que nos hacen un proceso de descarga eléctrica que aturde al animalito y que nos ayuda en el proceso de desangrado, ¿no? Luego tenemos ya el proceso ideal de faenamiento, que es en todo momento que el animal esté en el aire, que esté colgado, ¿no? Ya sea
sea porcino, sea ovino, caprino, que en todo momento, o bovino, que en todo momento esté en el aire, ¿no? El proceso de desangrado, entonces se hace cuando el animal está al aire, hago el proceso de desangrado, ahí se está haciendo el proceso de desangrado para que ayude obviamente a un desangrado mucho más eficiente. Entonces, una vez que se hizo el proceso de desangrado, ya el animal empieza a hacer su recorrido por rieles y se empieza ya a poner al animal de manera que lo vamos a empezar ya a trabajar, ¿no? Le quitamos las patitas, le colgamos con ganchos y ponemos los ganchos a ciertas distancias y empezamos el proceso de pelado, ¿no? Mal faenamiento de los animales. Cuando hablamos de mal faenamiento, por ejemplo, esto es una mala praxis, ¿no? No se hace proceso de aturdimiento, simplemente lo que se hace en este caso es una desconexión con ayuda de un cuchillo de la parte neuronal, ¿no? Y el sangrado, que antiguamente se hacía perfectamente, pero de acuerdo a lo que hoy en día nos pide el reglamento, es de que se tenga que hacer aturdimiento, ¿ya? Y luego el desangrado. La utilización de palos, por ejemplo, en cerdos para el proceso de aturdimiento, tampoco no está dentro de lo que vendría a ser el reglamento. Se lo hace sí, pero hay un detalle, que muchas veces la zona de la cabeza, por los golpes que se le da, terminan teniendo severas contusiones de que hacen de que el producto no sea de adecuada calidad. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, sí, esto es una mala praxis, ¿no? Lo que debemos evitar de que esté en contacto con el suelo demasiado tiempo. Entonces, la idea es de que sí, lo aturdo, una vez que lo aturdí, ya lo debo estar levantando al aire y cuando lo voy levantando al aire, ya debo estar haciendo el proceso de sangría, de desangrado, ¿no? Esto también es una mala praxis, tener por mucho tiempo a los animales en el suelo. Esto ya no se debe hacer. Lo tengo en el suelo, vemos en la imagen de la derecha, lo tenemos a la derecha de igual manera, ¿no? Están ahí en contacto con la misma sangre, están en contacto incluso con la misma, con las mismas cerdas. Colgamos la parte de la carne, pero utilizamos sogas. Esas sogas ni siquiera están limpias. Entonces, el faenamiento, en vez de hacer un faenamiento adecuado, estoy haciendo procesos de contaminación. ¿Ya? Y la idea es que se haga un proceso de inspección post-mortem, ¿no? Que haga yo procesos de evaluación. Acá el médico veterinario revisa las zonas gangliares, donde están los ganglios, para ver si hay algún tipo de inflamación, edema o algo parecido. En el caso de los cerdos, de igual manera, la zona de los ganglios, ¿no? En la zona mesentérica de la cara se hace un pequeño corte para hacer la descarte de parásitos como puede ser la cisticercosis, ¿no? Entonces, esto es finalmente el proceso en el cual ya el médico veterinario va a dar la autorización para que pueda salir del establecimiento o matadero municipal. Bueno, del matadero en general, ¿no? No solamente matadero municipal, sino del matadero. Hasta aquí la parte expositiva. Si hay consultas, dudas, la pueden hacer mediante el chat o de manera ordenada aperturando sus micrófonos. A ver, hay una consulta acá antes de una duda. ¿Cuál es el tipo de faenamiento en el caso de camélidos? El caso de camélidos es muy similar al de ganado. Se hace el proceso de aturdimiento, se hace el proceso de desangrado, ¿ya? Previamente al camélido, lo que se hace en el caso de camélido es primero que el camélido tiene que entrar ya esquilado, es decir, de que no tiene que tener ya el exceso de lana o piel que tenga ahí. Entonces se hace el proceso de aturdimiento, el proceso de sangrado. Si bien es cierto, sabemos de que el proceso, en este caso, del, el cuello del
En este caso, el cuello de los camélidos son un poco más largos, ya, pero el desangrado se hace a nivel de yugular y automáticamente se sigue el procedimiento tal cual como en el ganado ovino, perdón, en el ganado ovino o bovino, ¿no? En caso de cuyes, ¿cuál sería la mejor forma? En caso de cuyes se hace parecido, ¿no? El tema de aturdimiento, se hace una pequeña descarga, obviamente el aturdidor es mucho más pequeño, se hace el desangramiento a nivel de yugular y lo que se hace es un pelado parecido al de las aves, ya con agua caliente se introduce en agua caliente, se hace el proceso de pelado, se pela por completo, se hace limpieza y eliminación de algunos excedentes del pelaje que hayan quedado, se hace el proceso de desvisceración y pasa ya al proceso de la desvisceración y se hace el proceso, en este caso, la carne se va hacia otra zona y el médico veterinario ya se encarga de todo. Y en el caso de los conejos es muy similar, solamente que en el caso de los conejos, si son conejos de piel, se tiene un tratamiento especial, ¿no? Se tiene un tratamiento especial. ¿Qué se hace en este caso? Se utiliza como un pequeño, supongamos un pequeño lapicero o una forma o hay objetos y aparecen los lapiceros en donde se le hace proceso como si se estuviese haciendo un inflado de un globo con la finalidad de separar la piel y sea mucho más fácil el quitarlo, ¿no? Simplemente eso en el caso de conejos, pero el procedimiento es similar, ¿ya? ¿Alguna otra duda, consulta? Les voy a dar un par de minutitos, como empezamos un poquito tarde, les voy a dar un par de minutitos. Si después de ese tiempo prudencial para el tema de preguntas no hubiese preguntas, no me quedaría más que ir ya terminando y despidiendo este evento. A ver, acá hay una duda más. ¿Cuánto es la descarga eléctrica de la pistola de aturdimiento en bovinos y cerdos? A ver, la descarga eléctrica es una descarga que no supera los 12 voltios, ¿ya? Dependiendo del equipo que ustedes compren para el aturdimiento, viene, ¿no? Va de 3 a 12 voltios como máximo, ¿no? O sea que es digamos, como una carga para bovinos, por ejemplo, son 12 voltios. Para el caso de cerdos, se puede utilizar 12 voltios o lo puedes utilizar 6 o 9 voltios, dependiendo. Eso ya va a depender del criterio del médico veterinario. Si el médico veterinario considera, si el médico veterinario considera de que si el médico veterinario considera de que el voltaje que le están poniendo es muy poco, él puede simplemente decir de que se aumente la carga. Pero normalmente los equipos vienen de 0 a 12. Dice, una duda, ¿es necesario generar un tipo de choque con gas metano o no es necesario hacerlo en el faenamiento? Un choque con gas metano. La verdad, sí, he escuchado sobre el tema de los choques, pero la verdad, no lo he trabajado, no lo he trabajado, no tenemos ese equipo, no hemos tenido la oportunidad de trabajar con ese tipo de sistemas, pero lo que te recomiendo y te va a salir incluso mucho más cómodo es la utilización de aturdidores eléctricos. Los choques de metano, eh, tienes que tener la disponibilidad de metano. Nosotros, por eso es que no lo hemos utilizado nosotros en ningún momento en la zona en donde yo estoy, porque no tenemos metano cerca. El metano más cercano está más o menos a 12 horas de tránsito y nos sale un costo bastante, bastante elevado. Se quiso probar, pero por tema de costos decidimos simplemente quedarnos con los aturdidores eléctricos. Y canas. Bueno, me considero
picanas, yo lo considero picana a este equipo que estoy mostrando ahí, que no del cerdito, sino al equipo este negrito, ¿no? A eso yo lo considero picana antes, sobre la picana antes mortem. A esto me consideras. Pero si me hablas del proceso de evaluación con la utilización de algún objeto punzocortante, eso va a depender del criterio del médico veterinario. Ya todo lo que esté relacionado con el, la inspección antes mortem es criterio del médico veterinario. Si el médico veterinario considera de que tiene que utilizar algún tipo de equipamiento, lo puede hacer. Si está al alcance del matadero poder adquirirlo, obviamente lo tendrá que adquirir, pero si no, porque obviamente si estás en un establecimiento tienes que ver el tema de costo-beneficio. Ya eso en realidad lo va a determinar el médico veterinario. Si considera que lo puede utilizar antes, sí, pero si no, ya va a depender del criterio. ¿Ya? Eh, una cosita antes de que de repente quieran entrar a temas más detalles. Estos espacios son para darles por lo menos información básica. Si ustedes quisieran, por ejemplo, yo entré al curso de tema del el curso del tema de beneficiamiento de animales de abasto. El curso es mucho más extenso. Es un curso que dura aproximadamente 4 meses. Ya está dividido por módulos y tienes que aprobar cada módulo para pasar al siguiente. Ya, entonces, estos son espacios de 1 hora. Lo que nosotros les damos son aspectos básicos para que ustedes al menos tengan el conocimiento de que existe dentro de un proceso. ¿Sí? Curso, curso ¿cómo? Mire, el curso el curso que da SENASA, es el curso que da SENASA, es para médicos veterinarios. En este caso, como yo era administrador, me permitieron ingresar al curso, que es curso sobre el reglamento de beneficiamiento de animales de abasto. ¿Ya? Son cursos más completos, son cursos de 4 meses y ya tienes clases de lunes a viernes de un horario, normalmente son 3 horas al día, que tienes cursos, en este caso son presenciales, en mi caso lo hicimos en las instalaciones de Senasa, de lunes a viernes por un periodo de 4 meses, ¿ya? Los, todo el proceso son evaluados, en mi caso fueron 8 módulos. Cada módulo tiene una evaluación. Si tú apruebas los 8 módulos, obviamente, como médico veterinario te dan la autorización. En mi caso, yo lo aprobé simplemente como ente apoyo, nada más. Bien, si no hubiese más dudas o consultas, no me quedaría más que ir. Ya concluyendo, primero agradeciendo a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brindó esta noche de poder compartir con ustedes un poco de experiencias y conocimientos sobre lo que es inspección sanitaria en mataderos. Agradecer a ustedes por su tiempo y su dedicación. eh, Esperando que esta noche haya sido de su completo agrado, me despido de ustedes hasta una nueva oportunidad. Muchos éxitos y bendiciones a todos. Buenas noches.
Qué bueno, mami.